Hola amigo mío, espero te encuentres súper bien. En este capítulo vamos a hablar sobre la velocidad de deriva de los electrones respectivos en una corriente eléctrica y la respectiva densidad de corriente de la cual hablábamos en la clase pasada. Entonces, vamos con la clase. Entonces, recordando de clases pasadas, hablábamos de un conductor, el cual poseía unas cargas. Hagámoslo en este caso con cargas positivas. Bien, entonces vemos que aplicándole una respectiva corriente, pues estamos generando un respectivo campo eléctrico con las líneas de campo eléctrico. Al ser así y al asumir que las cargas son positivas, las cargas van a tomar esa dirección. No olvidemos que esto colisiona, ¿no? Que las cargas entre ellas van a colisionar, pero la dirección que van a tener es a la del campo eléctrico, que posteriormente hace referencia a la dirección de la corriente eléctrica. Hasta ahí vamos bien. Ahora, vemos que esto está atravesando una respectiva sección transversal, como la que vemos acá, por ejemplo. Entonces, dibujándolo esto un poco mejor, vemos que está atravesando esta sección transversal. La podemos ver también así. En ese caso vemos que atraviesa una sección transversal el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico, y pues adicional a ello también los electrones, también las cargas positivas. Bien, entonces esta sección transversal se denomina A, que es un área respectiva. Ahora, adicional a ello, esta pequeña sección transversal hace referencia también a lo que sería un pedacito de velocidad de deriva multiplicado por un diferencial de tiempo. ¿Por qué hacemos esta referencia? Pues la corriente se puede expresar en términos de la velocidad de deriva de las cargas en movimiento. Vemos que si las cargas son positivas, pues tiene la misma dirección que la corriente eléctrica o que el campo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, la velocidad de deriva tiene la misma dirección con respecto a este mismo campo eléctrico. Esta sería nuestra velocidad de deriva, que estamos viendo que está atravesando a través del campo eléctrico. Ahora, suponiendo que hay n partículas con carga en movimiento por unidad de volumen, denominado como la concentración de partículas, n es igual a la concentración de partículas, con unidades de S a la menos 3 por el sistema internacional, suponiendo que todas las partículas se mueven con la misma velocidad de deriva con magnitud BD, entonces velocidad de deriva, en un intervalo de tiempo dt, que es este pequeño intervalo de tiempo que estamos definiendo. Por eso es que veíamos que BD por dt hace referencia a este pequeño pedacito de todo el conductor. Ahora, como esto es únicamente este pedacito, el volumen del conductor multiplicaría esta área respectivamente. Por lo tanto, el volumen del conductor sería lo que es BD dt multiplicado por el área respectivamente. Y teniendo en cuenta la concentración de partículas con carga por unidad de volumen, que denominamos n, tendríamos entonces que es n multiplicado por la velocidad de deriva por el área respectivamente y por el diferencial de tiempo. Si cada partícula tiene una carga Q y la carga de Q o diferencial de carga fluye hacia afuera del extremo del cilindro, durante un tiempo de t podemos definir que el diferencial de carga sería igual a la carga de cada una de las partículas multiplicado por n, que es la concentración de partículas, por la velocidad de deriva, por el respectivo diferencial de tiempo. Y recordando que la corriente, como la definíamos en la clase pasada, es igual a un diferencial de carga respectivamente por unidad de tiempo o diferencial de tiempo, tenemos entonces que la corriente también sería igual a la concentración de partículas multiplicado por la carga multiplicado por la velocidad de deriva y por el área respectivamente. Ahora, tengamos muy en cuenta que esta carga debe ir en corchetes de valor absoluto. ¿Por qué? Porque independientemente si la carga va positiva o la carga va negativa, que vaya en ese sentido, la corriente va a seguir teniendo el mismo sentido del campo eléctrico, siempre. Por esa razón es que se le hace valor absoluto, porque la corriente no va a tomar la dirección, o bueno, las cargas no van a tener la dirección si la carga es positiva o es negativa. Esto para el caso de la corriente. Pero hay, como hablábamos en la clase pasada, hay un nuevo término que sí tiene en cuenta el área y también el valor de estas cargas, que se denomina como una densidad de corriente. Para poder definir la densidad de corriente, decimos que si las cargas en movimiento son negativas en vez de positivas, pues la velocidad de deriva es opuesta al campo eléctrico, como lo vemos acá. Pero la corriente aún tendrá la misma dirección, como lo hablábamos. Entonces, la corriente por unidad de área de la sección transversal se denomina densidad de corriente. Hay una diferencia respectiva en estos términos. La densidad de corriente no depende
del signo de la carga, por lo que la carga sustituye el valor absoluto. Pero hay otra denominación que se denomina como densidad de corriente vectorial, la cual sí tiene en cuenta la carga. Entonces vamos con la primera. La densidad de corriente viene definido como la corriente que pasa por unidad de área, para lo cual tendríamos que sería lo mismo que la concentración de partículas multiplicado por el valor absoluto de la carga, porque en este caso no la tiene en cuenta, no tiene en cuenta el signo que lleve la carga, multiplicado por la velocidad de deriva. Como vemos acá, la corriente tiene pues lo que denominamos como amperios, que era la unidad definida por el sistema internacional por unidad de área. Y el área viene respectivamente con metros cuadrados, por lo tanto las unidades serían amperios por metro cuadrado. Bueno, la corriente en un conductor es el producto de la concentración de las partículas en el movimiento de las cargas, la magnitud de la carga de cada una de esas partículas, la magnitud de la velocidad de deriva y el área de sección transversal del conductor. Como lo decía en un inicio, hay una densidad de carga y hay una densidad de carga vectorial o densidad vectorial de carga. Como lo decía en un inicio, hay una densidad de corriente como la que tenemos acá y también hay una densidad de corriente vectorial que sí tiene en cuenta las cargas. Esta densidad de corriente vectorial incluye la dirección de la velocidad de deriva y como la velocidad de deriva depende de la carga, por esta razón decimos que la densidad de corriente vectorial depende de la carga que esté en su momento, para lo cual tendremos que es la concentración de partículas n multiplicado por la carga sin el valor absoluto y multiplicado por la magnitud de la velocidad de deriva, que en este caso sería vectorial. Bueno, muy bien, espero que te haya quedado bastante claro lo que es la velocidad de deriva y densidad de corriente, teniendo en cuenta pues el ejemplo que hablábamos con el conductor respectivamente. Te espero entonces en una próxima oportunidad donde aplicaremos lo que será un ejercicio teniendo en cuenta la corriente y esas características que vimos el día de hoy. Entonces, hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.